Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Último día de agosto, lunes 31 de agosto de 2015. Casi pasando agosto, casi. Me quedan unas horas. Sabía que iba a decir algo relacionado con eso, Paulina, te prometo. Bien, un nuevo año y pasé agosto, que no creo que aquí a las 12 de la noche me pase algo. No cantemos victoria todavía. ¡Ay, qué maldad! No, digo yo porque faltan un... ¿Cómo estás, Javier Latorre? Muy bien, Paulina, muy buenas tardes a ti, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estás tú? Muy bien, economista de la Universidad San Sebastián. Ya estás celebrando tú por adelantado. Pero por supuesto que celebrar la vida, todos los días hay una oportunidad para celebrar, ¿o no? Eso es otra cosa. Fíjate que el fin de semana, hablando con uno de mis hijos, que me comentaban que yo me estaba riendo por algo, estaba haciendo, y dice, mamá, ¿por qué te ríes? Le dije, ¿sabes qué? Uno como adulto tiene que aprenderle a los niños que no debe por qué dejar de reír. No debe tener... ¿Te has fijado que de repente los adultos nos ponen un poco tonto grave? Uno tiene que aprender de los niños y reírse por cosas, no tener miedo a reír. Y eso es contagioso. ¿No te contagié con mi risa? Pero absolutamente. Y yo la verdad que para qué te estar con cosas como más o menos lo mismo, re parecido. Me parece bien. Me gusta reírme harto. Bueno, esa es la tónica. A pesar de que... A pesar de la cifra. Porque ahora viene lo malo. Oye, y claro, y la semana antepasada y la semana pasada, objetivamente... Todos quisiéramos haber estado sin conexión en los mercados, en el día a día. Yo sé que tú estabas ocupada en otras cosas y eso te mantuvo fuera del programa precisamente en aquellas jornadas donde fue súper difícil comentar lo que estaba pasando. Ese lunes negro, los ¿te riesgos acuerdas? No han desaparecido. Justo me tocó a mí el día lunes y la verdad que claro, es preocupante, no se trata de alertar ni mucho menos, pero evidentemente que yo creo que merece que uno siga atento y mirando lo que está ocurriendo allá porque nos afecta directamente. Sí, por supuesto, estaba leyendo durante el fin de semana un artículo bien interesante. Bueno, China se apoderó también de los distintos portales de los diarios. Sabemos, ¿no es cierto?, el impacto que tiene la economía del gigante asiático. Va a ser un ingrediente importante para la reunión de la FED a mitad de Pero de todas maneras, ¿y tú crees que no fue en Jackson Hole? Al punto que ni siquiera fue muy comentado en Jackson Hole lo que estaba ocurriendo ahí. Exactamente, yo creo que es algo bien interesante, que fue presidida por Kerry, ¿no fue Kerry o Perry? Stanley Fischer. Fischer, perdón, me equivoqué. Stanley Fischer, vicepresidente de la Reserva Federal Norteamericana. Pero Kerry también tiene que ver con la FED, ¿cierto? O no, las neuronas se me deslazaron, no es John Kerry, no estaba pensando en John Kerry. Imposible él, por eso estaba pensando que puede ser, pero la verdad que no Fischer, Stanley Fischer es el vicepresidente de la Reserva Federal, gran economista, autor de varios papers y ganador de, no sé si ganó un premio Nobel, creo que sí, creo que tiene un Nobel. Bueno, vamos a estar hablando, por supuesto, de Jackson Hole, de lo que pasa en China y también de los indicadores de nuestro país en el día de hoy. Y por supuesto, estamos en la antesala de lo que va a comenzar mañana a las 10:30 de la mañana en el Congreso Nacional. El presidente del Banco Central da su tercer IPOM de este 2015. Vamos a ver qué dice Rodrigo Vergara. Bueno, nos vamos a los mercados, nos vamos al Nikkei, que descendió en el día de hoy en 1,28%, el Hang Seng de Hong Kong arriba un 0,27%, Shanghái arriba también un 0,73%. Nos vamos a Europa, fíjate que resultados negativos en el día de hoy, el FTSE 100 de Londres un 0,52%, el CAC 40 de París un 0,47%, el DAX alemán un 0,38% y el IBEX 35 un 0,91%. Estados Unidos también está bajando hasta ahora un 0,30%, el Dow Jones, Standard & Poor's un 0,34% y Nasdaq un 0,18%. A nivel local, la bolsa está bajando un 0,29%, el IPSA y el IJPA también desciende un 0,07%. ¿Qué pasó con el cobre en el día de hoy? A excepción de petróleo Brent, no se están transando este lunes en el mercado de Londres debido a Día del Verano, que se celebra en el Reino Unido. No está dentro de mis libros esto. No, yo sí sabía que era feriado en Londres hoy y que efectivamente producto de eso no se estaba transando el cobre, pero ¿cuál es el motivo de...? Ya lo sabes, se llama Día de Verano. Interesante feriado, fíjate.
Bueno, una baja con respecto al día viernes, un 0,12%, cerró el dólar, un 6,91,8 comprador y 6,92,2 vendedor. Les recordamos a nuestros auditores que nos pueden seguir con la señal online en www.infinita.cl y le pueden hacer preguntas a Javier en @infinitafm. Ese es nuestro Twitter. Partimos por los indicadores locales, Javier, ¿qué te parece? Hablando un poco, bueno, y también de la popularidad de la presidenta de la República, que la verdad que sigue cayendo. Ahí tú tienes la encuesta CADEM, donde en el fondo habla de 72% la popularidad de desaprobación del Ministerio Económico, ¿no? No, 72% de los encuestados, claro, desaprueba el modo que la presidenta económico y su equipo está manejando la economía. Y 69% cree que Chile podría sufrir una recesión económica. Yo lo que no he podido encontrar, porque la verdad que no lo he leído en profundidad, lo que salió hoy día publicado, ni menos la encuesta, es quiénes son los encuestados, porque en definitiva esto que se señala acá es tremendamente potente, o sea que Chile podría sufrir una recesión económica si es que son actores más bien del mundo de los negocios o financieros, sería una pésima noticia porque tiende a darse. Si hay gente que a lo mejor no entiende del todo muy bien, ya podemos aprovechar de contar qué es lo que es técnicamente una recesión. Son 12 trimestres consecutivos con decrecimiento, con crecimiento negativo. Más fácil. Brasil entró la semana pasada en recesión. Y nosotros el próximo año, yo no quisiera por ningún motivo pensar siquiera que vamos a tenerla. En ese sentido, el IPOM, que tú dijiste que efectivamente se entrega mañana, es muy interesante porque de alguna manera va a tener ajustes a nivel de crecimiento, casi por seguro, y dentro de eso debiera contemplar qué es lo que va a pasar para el próximo año y despejar en parte alguna de estas, desde el punto de vista más económico, de lo que señala acá sería la percepción de la gente. O sea, que Chile podría sufrir una recesión económica en 2016 si la situación de China se agrava. Bueno, no existe hoy día evidencia como para hacer o señalar una situación como de esas características. ¿Te fijas? Yo creo que eso debería venir más o menos consignado en el IPOM de mañana martes. Fíjate que también con respecto a lo que ha sido el desempeño, ¿no es cierto?, no solo económico, sino que también del programa de gobierno de la presidenta Bachelet, por ejemplo, tenemos que nosotros analizamos aquí en Mirada Financiera, tiene que ver con, por ejemplo, los niveles de apoyo o rechazo a las reformas que está implementando o que ya implementó el gobierno. Por ejemplo, agosto cierra con un 23% de acuerdo para la reforma tributaria, un 57% de desacuerdo. Además, con un 25% de acuerdo con la reforma educacional y un 65% en desacuerdo. Mientras que solo un 29% está de acuerdo con la reforma laboral y un 52% en desacuerdo. Y en general, la evaluación de la figura presidencial, la verdad que cae de manera importante. Yo te diría que a partir de esto, más allá de la cifra o el número, lo que por lo menos a uno le queda muy evidente y más que claro es, en primer lugar, que acá, y a propósito de todas las encuestas que se pueden hacer, primero, no hay piso político como para seguir impulsando estas reformas que han encontrado amplio rechazo en múltiples sectores, por un lado, y por otro, que se evidencia ya a nivel de no solo de percepción o de preferencia política a la cual una u otra persona pueda tener, sino que más bien queda clarísimo que hay una mala evaluación de los resultados que se están obteniendo a propósito de impulsar estas reformas, y eso significa un error de diagnóstico gigantesco. Aparentemente, o sea, se apuntaba a ciertos conceptos que son, la verdad, bien complejos, como la igualdad u otras cosas que la verdad que se buscaron corregir por una vía que, por lo menos nosotros técnicamente siempre hemos dicho, es errónea, está equivocada y perjudica a quienes precisamente más se pretende beneficiar. Y por lo tanto yo creo que y esperaría que a partir de este tipo de datos o de cifras ya directamente digan, mira, sabes que corregir el rumbo no tiene un costo político muy alto. Si entramos en el análisis político, cosa que no somos, seguramente, y esto muy de afuera, no para nada, pero me parece que es muy evidente que aquí hay una tensión muy grande entre ciertos sectores internos. Entonces hay algunos socios dentro de esa nueva mayoría que probablemente... ¿Qué pasó el viernes con los camioneros? El jueves fue eso, ¿no? El jueves fue.
El jueves, exactamente. El jueves, ¿qué pasó el jueves con los camioneros? O sea, eso refleja cómo la política a las 8 de la mañana era una y después la política en la tarde, a las 6 de la tarde era otra. Entonces, obviamente, sabemos el poder que tiene el gremio de los camiones en nuestro país. Es un gremio muy trabajador que genera trabajo a nivel de todo nuestro territorio. A ver, lo más interesante yo creo que, desde un punto de vista, salgámonos un rato de la vereda política, piensa tú quiénes son. En general, tal como dices tú, los camioneros, por regla general, es una industria tremendamente atomizada, donde son muchos pequeños propietarios de 1, 2 o 3 camiones, que enfrentan precisamente la complejidad de tener que administrar todas y cada una de las reformas que se han ido impulsando. En primer término, la tributaria, con todos los problemas que ello significa. Y si bien el punto del reclamo venía desde la Araucanía a propósito del tema de seguridad, no pueden trabajar con seguridad. Fueron encontrando microempresarios y empresarios del transporte que se fueron sumando a propósito de un malestar ya mucho más creciente con lo difícil que es hoy día hacer empresa y hacer empresa pequeña en este país. Entonces yo creo que eso es lo importante, y por ahí estamos perdiendo un poco el foco de quiénes son los que dan empleo en este país. Y quiénes son los que nos ayudan a tirar el carro. Hablemos hablando del empleo en el día de hoy. Las cifras sectoriales, sí, a propósito de tirar el carro. Exactamente, y por ejemplo, aquí hay voy a ligar con la encuesta CADEM, porque un 54% cree que la reforma laboral tendrá un impacto, o sea, favorecerá el desempleo. El desempleo que subió levemente durante el trimestre móvil mayo-julio. Dato que también se entregó hoy. Exactamente. Subió 0,1%. A 6,6%, registrando, como dices tú, un incremento de un 0,1% respecto al trimestre móvil anterior. Yo creo que ahí también es interesante ver qué pasa con las tasas de participación y la ocupación, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la fuerza de trabajo, los ocupados y los no ocupados. Yo creo que esa es una lectura bien interesante, Javier, que nosotros le hemos dado una mirada bien profunda aquí en nuestro programa, porque obviamente que refleja en cómo está el empleo, no solo la cifra macro, sino qué pasa con el empleo por cuenta propia, qué pasa con el empleo que viene del Estado. Decíamos que el gran motor en este minuto del empleo era el Estado, y veíamos en el día de hoy al ministro Valdés, después de este consejo de gabinete, hablando sobre que había que moderar el gasto público ya, ¿no es cierto?, poniéndose en perspectiva lo que va a comenzar a partir del 1 de septiembre. Sabemos, ¿no es cierto?, que el gobierno comienza a estudiar el presupuesto para el año 2016, en los ajustes, las prioridades, son las palabras clave, ¿no es cierto?, del ministro Valdés desde que asumió como ministro de Hacienda: priorizar, moderar, ver con cautela, ver el crecimiento, son variables súper importantes en estos momentos, cuando, ¿no es cierto?, como dices tú, el desempleo sube un 6,6% y cuando indicadores, ¿no es cierto?, como la producción industrial cae a 1,7%. A ver, vamos por parte. Materia de desempleo, vamos por parte. Materia de desempleo, y en la última frase que tú señalaste, para ir haciéndonos cargo, esto de la administración pública, por ejemplo. Yo creo que, no sé si se ha notado la mano el ministro Valdés, que directamente se está pronosticando menor recaudación y por ende mayor déficit, y con eso se empiezan a frenar algunas de las iniciativas de política pública, pero lo concreto es que en esta última medición, específicamente en lo que es administración pública, que tiene, probablemente aquí están incluidos municipios, gobiernos regionales, ministerios, etcétera. Son 463.000 personas que están empleadas en el sector público de acuerdo al INE. Hay una caída de 4.500, con una disminución o con un aumento del desempleo, a ponerlo así, de un 1%. Tiene una incidencia muy baja dentro de la masa total, pero en este periodo registra una disminución de 4.500 puestos de trabajo. Por lo tanto, de alguna manera se empieza a revertir esta tendencia que habíamos visto en los primeros meses del año, donde efectivamente, cuando uno revisaba la línea de administración pública, venía aquí con saltos considerables, donde la verdad que tú me miraste con cara casi de extrañada, porque efectivamente uno veía en mediciones anteriores cifras de aumento positivo, incluso por sobre lo que era el incremento de algunos otros sectores. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el empleo relativo a la construcción? Porque hoy día tuvimos también conocimos la cifra del IMACOM,
que si bien aumenta un 2,4% en el mes de junio, obviamente que tenemos una base de comparación menos exigente. El crecimiento de mes a mes resultó obviamente menor al observado en mayo pasado. Sabemos, ¿no es cierto? Nos han ido contando durante todo este año que ha habido un refuerzo en la construcción, sobre todo por un tema de IVA. La gente está aprovechando, ¿no es cierto?, de comprar una segunda vivienda, comprar una primera vivienda para aprovechar esta exención de IVA que es hasta enero del 2016. Sí, perfecto. Mira, a ver, ahí mezclemos sectores con empleo. Específicamente en materia de empleo, el sector construcción, para responder tu pregunta, tuvo una pérdida del orden de 7.000 empleos, una variación negativa de un 1% también. Porque una cosa es la actividad que muestra el sector, que efectivamente está bastante bullante a propósito de lo que tú señalabas, o sea, no hay disminución en el valor real de las propiedades nuevas que se están vendiendo, las cifras de ventas no han caído, pero efectivamente está todo bastante apalancado en una coyuntura que dice relación con la aplicación del impuesto y con algo que hemos venido comentando muchas veces en esta radio, que tiene que ver con el posible aumento de tasas de interés conforme vaya avanzando también el periodo. Por lo tanto, aparentemente esto es un buen momento para poder adquirir o tomar el compromiso de comprar una vivienda, y por lo tanto eso de alguna manera ha motivado la demanda y que los proyectos no se frenarán. Sin embargo, en el mismo indicador de sectores económicos, en julio de este año, la superficie autorizada para construcción de viviendas nuevas tuvo una disminución de 4,5% en 12 meses. ¿Qué significa eso? Significa que del total de superficie que ronda más o menos en el país en torno al 1.000.000 de metros cuadrados, hubo una disminución de 4,5%. ¿Cuál es la lectura que hago yo respecto de esta situación? Y es que la construcción, a propósito de lo que dice la reforma tributaria, que probablemente va a venir con algún tipo de ajuste en esa materia o con alguna, más que trampita, con alguna flexibilidad para que no se corte el 31 de diciembre este impulso que ha tendido a dar el sector de construcción en este periodo, es que si tú logras escriturar tu propiedad antes del 31 de diciembre, vas a poder acogerte al beneficio en la medida en que eso sea entregado durante este año o durante el próximo. Y por lo tanto, en ese periodo, efectivamente, ese proyecto está adscrito a este beneficio tributario. Entonces, si yo empiezo a construir hoy día, la verdad que mi probabilidad de cerrar ventas, si es que hoy estoy en el hoyo, tengo que construir menos 5 subterráneos, y voy en el menos 1, menos 2, no tengo ni siquiera la sala de venta. Por lo tanto, lo que debiera probablemente comenzar a ocurrir ahora es que las constructoras, a partir de este segundo semestre, debieran empezar a bajar la pata al acelerador. Primero porque están todos con los proyectos arriba. Y si es que se implementara la reforma tributaria, va a tener un impacto primero en precio, que va a necesariamente traspasarse a los consumidores, y como consecuencia de ese mayor precio probablemente una menor cantidad demandada, y eso por anticipación debiera llevarme a que durante este segundo semestre la cantidad de proyectos fuera menor, o sea que hubiera una cierta disminución en la velocidad de entrada de los nuevos proyectos inmobiliarios, disminuyendo, y eso es lo que consigna este índice de producción hoy día, una menor superficie autorizada para construcción. Son las 2:19, Javier. ¿Te parece si seguimos conversando? Porque nos falta conversar sobre los índices que se entregaron el día de hoy. También hay noticias internacionales. Tenemos mucho que hablar, pero es momento de hacer una pausa. BCI Corporate Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management. ¿Cómo? A través de un ejecutivo de relación. Ya volvemos, hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. 2:20 y yo les cuento que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Estoy conversando en el día de hoy con Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Javier, hicimos la pausa, estábamos en mitad de los indicadores que entregó en el día de hoy el UINES. Son muy importantes porque son la base, ¿no es cierto?, de preparación con los cuales los analistas empiezan a hacer sus proyecciones para IMASEC. Y nos faltó partir de
partir del principio, A ver, valga la redundancia. está muy bien. ¿No es cierto? Hablando un poco de esta producción industrial que baja en un 1,7%. A ver, el dato, claro, el dato terminado, lo que vimos de construcción, el dato que no es que llame la atención, porque la verdad que no le llama la atención a nadie, es el dato de producción industrial que se ve golpeado con una disminución de 1,7%, básicamente influenciado por la disminución que tuvo la producción minera, que cayó 4,4%. La producción minera es parte de la producción industrial y por tanto arrastró a la baja a este sector. El sector que logró crecer fue La producción el comercio al por menor y la producción manufacturera. Sí, Yo sabía que tú me ibas a 0,7%. y tú me vas a preguntar por qué. ¿Por qué? Porque la verdad que el año pasado, en esta misma fecha, su base era un poquito más mala. Y además de eso, es una industria, en general, no toda, pero tiene una industria bastante sustitutiva de importaciones. Y a propósito de un mayor precio del dólar, hay compañías que en Chile que tienen la posibilidad de incrementar sus niveles de producción porque se hacen en términos relativos un poquito más baratas o más competitivas con un dólar del precio en el que estamos hoy, y eso explica en parte este aumento de 0,7% en el... Las ventas, fíjate, de retail muestran un crecimiento real de un 2,9%. Sí. Mira, la base, para resumirte y hacerle un poco la línea de la proyección, hoy día las proyecciones van desde el 2 hasta el 3,5, la proyección más alta. ¿De IMASEC? De IMASEC. Para el mes de para julio. Junio. Julio. Esto es julio. Julio. Esto es julio y... vamos siempre un mes desfasado. Completo, claro. Un mes completo desfasado. Y la verdad que la base es mala, es una mala base. El tercer trimestre del año pasado fue un trimestre bastante lento, donde se dejó ver casi por completo el mayor frenazo desde el punto de vista de la inversión. Después fue recuperando, pero muy lentamente. Por lo tanto, yo no descartaría ver crecimientos o sea, mi cifra de IMASEC es 2,6. Pero podría eventualmente ser un 2,8 o 3,1, que esperemos todos que así sea. ¿Pero es por la base de comparación? Pero está fuertemente influido por la base de comparación y el factor, más que factor precio del cobre, sino que en esta etapa el factor producción minera y afectado por el precio del cobre y lo que significa el punto de vista de lo que conlleva en inversión y todo, nos hace prever que vamos a tener un tercer trimestre bastante débil, que es parte de lo que debería venir consignado en el IPOM de mañana. O sea, ¿viste qué preocupantes las declaraciones hablando, tú hablaste del cobre de Nelson Pizarro, el presidente de la estatal, con de que Codelco no puede aportar mucho en puede, los actuales niveles. Exactamente, con un precio del cobre de $2.30, la verdad que Codelco no tiene mucho que aportar, y eso realmente le aprieta el cinturón al Estado de una manera muy importante, porque cuánto, ¿no es cierto?, del PIB es el aporte, ¿no es cierto?, que hace Codelco. Bueno, por eso es que tenemos la declaración, no sé si antes o inmediatamente después o al mismo tiempo, del ministro de Hacienda diciendo, bueno, vamos a tener que pedirle prestado al exterior, porque en definitiva, y hoy día lo vuelve a señalar en términos de que ellos no toman decisiones de política pública, lo cual me parece muy bien, mirando la coyuntura, sino que lo hacen en función de un horizonte de mediano y largo plazo. Entonces, bajo ese contexto, si yo tengo un año en el que probablemente voy a recibir un poco de menores ingresos, parece bastante sensata la decisión de tomar deuda, y es efectivo que Chile tiene en ese sentido una muy buena posición en el mercado financiero mundial. Por lo tanto, levantar 4.000, 6.000 u 8.000 millones de dólares hoy día para Chile no es un problema. El punto es qué ocurre cuando eso lo tienes que hacer durante 4 o 5 años seguidos. Y hoy día, dado lo que está ocurriendo en China y lo que se viene en materia de crecimiento para algunas partes del mundo, sobre todo los países emergentes, la verdad que queda un poco la duda de en qué momento vamos a recuperar la tendencia del ciclo en un sentido inverso al que llevamos hasta el momento. Y fíjate que según un informe que hace la CEPAL, es bien interesante de consignar en fondo que Chile es el país de América Latina con mayor exposición al debilitamiento económico de China. No sé si es el más expuesto, porque la verdad que Brasil... bueno, aquí los países que le siguen son Perú y Brasil, donde alcanzaron, por ejemplo, Chile está en un 20%, porque en fondo en qué se funda, ¿en qué se basa? ¿En qué se basa? Se basa en la cantidad de exportaciones que nuestro país hace al gigante asiático. Por ejemplo, el 25,4% de las exportaciones nacionales van directo al país asiático. Los países que le siguen, como dije, es Perú, que tiene un 20,1%, y Brasil un 19,1% respectivamente. Y un 60%, un poquito menos de los 2/3 de lo que exportamos finalmente es cobre, y el cobre hoy día es un activo
es un commodity que se transa por demanda real y al mismo tiempo un activo financiero que está sujeto a mayor volatilidad, que fue lo que vivimos la semana pasada y la semana antepasada. Y por lo tanto puede perfectamente ver ajustes muy importantes en su precio, que en la práctica nosotros en las exportaciones reales y en los ingresos reales del fisco y de las empresas que pagan sus impuestos, etcétera, se ven afectados en forma inmediata. Por lo tanto, no es menos cierto que tiene una serie de consecuencias para nosotros muy directas y eso nos expone. Pero no sé si menos que Brasil. Finalmente Brasil, entre el petróleo, en general el precio de los granos, los commodities, etcétera, la verdad que le ha pegado muy mal, está bastante mal preparado. Y eso ha hecho que entrara en recesión. Por lo tanto, o sea, yo no sé si somos los más expuestos. Yo creo que probablemente los más expuestos desde el punto de vista de aquel porcentaje que exportamos a este mercado. Exacto, en cuanto al porcentaje, pero como dices tú, pero estamos bastante más preparados, por lo tanto. Estamos más preparados, por ejemplo, con lo que tú dijiste, que nuestro país, si necesita plata, puede pedir plata y le van a prestar a buena tasa. A buena tasa de interés. ¿Por qué? Porque ha sido un alumno aplicado. Ha cumplido sus deudas, ha sabido también... Se ha estado desordenando en el último tiempo, pero sigue siendo un buen alumno. Sí, hasta el minuto, sí, exactamente. Sí, es lo que siempre comentamos. No nos durmamos en los laureles, un laurel que tenemos a nivel internacional. Eso es una joyita que tiene nuestro país, como país pequeño, con pocos habitantes, ¿no es cierto?, con un mercado pequeño. Es un atributo, pero impresionantemente importante. Me salió, pero demasiado... No, pero es cierto lo que tú señalas. Y bueno, y así sí, estamos bastante mejor preparados. Perú lo mismo, también básicamente por lo que pasa en minería, desde el punto de vista de las exportaciones. Así es que, pero ni hablar, porque tú la exposición que tiene Ecuador, o que tiene el mismo Colombia, o probablemente no entran en el análisis, Venezuela. Bueno, Venezuela es... O sea, no tienes condiciones internas y también no tienes condiciones de comercio que te sean favorables. Se decía que con este precio, por ejemplo, del petróleo ya estaba listo para caer en default. O sea, la capacidad de pago de Venezuela es escasísima. O sea, ¿en default de qué? De la compra de productos, porque a esta altura ya nadie le presta plata. Sí, nadie le presta plata, tiene un desabastecimiento interno, tiene problemas, ¿no es cierto? Hay un problema durante todo este fin de semana con Colombia. Está muy complejo el panorama en ese lado del mundo. En general, para todos los países emergentes y entre ellos, Pastina, yo quiero retomar antes de que cerremos lo que conversé la semana pasada con Sebastián el día lunes, donde yo le señalaba para que estemos atentos y no nos olvidemos de lo que ocurrió hace muy poquito. China tiene que ajustar su mercado bursátil. Nosotros lo habíamos hablado un montón de veces, un par de semanas antes. O sea, de que se viene y de que va a seguir el ajuste accionario en China, va a seguir, independiente del tipo de medidas que se tomen a nivel central, que probablemente van a acotar la velocidad de este ajuste, pero de que China tiene que ajustar, tiene que ajustar. Oye, me llamó tanto la atención con respecto al ajuste chino, a lo que está pasando, por ejemplo, que se hablaba incluso de un periodista confiesa en China haber provocado pánico y desorden en las bolsas chinas. ¿Tú no puedes creer eso? Es como... Viniendo allá sí, sí, viniendo pero allá, de ahí a que esa sea la causal de todo esto, no. Porque lo que pasa es que habrán gatillantes que podría ser efectivamente una noticia alarmista, pero también habían fundamentos, que fue lo que comentamos la semana pasada y lo que habíamos hablado varias semanas antes, como para sostener la serie de caídas que se produjeron y también para sostener que haya arrastrado a otros mercados, porque obviamente ese tipo de ajustes tiene algunas consecuencias que las comentamos la semana pasada. Bueno, no alcanzamos a hablar de la zona euro, ¿no es cierto? Que tenemos inflación preliminar, tampoco mucho del IPOM. Tampoco mucho del IPOM en el día de mañana, pero obviamente que va a haber un ajuste. A ver, yo creo que ajuste de crecimiento seguro entre 2 y 3, probablemente hace referencia a lo del dólar. Respecto a la inflación, también dice, está en su rango meta, pero probablemente la va a subir. Lo dijo la minuta del Banco Central, una preocupación con respecto a la inflación. Y va a tener que señalar de que en definitiva está en la parte más alta de lo que es su rango meta, entre el 3 y el 4, por lo tanto yo creo que no va a profundizar mucho más ahí, porque se va a querer quedar con cierto juego de piernas para posibles alza o no alza de tasa de interés. Se nos acabó el tiempo, Javier. Un millón de gracias por haberme acompañado en este lunes. Gracias a ti, Paulina. Te veo en septiembre. Nos vemos en septiembre. De todas maneras. A todos ustedes sigan en compañía de Radio Infinita. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera.
el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.